Bienvenido al podcast de Vendedor Profesional. Yo soy Carlos Ogorbi. A pesar de que, como decía la serie de libros de Adler, una serie de catastróficas desdichas están impidiendo que pueda publicar con la asiduidad que me gustaría después del nuevo año, no he querido dejaros sin una pequeña reflexión, que además, por una serie de circunstancias, ha venido hoy a mi cabeza y creo que es una buena reflexión para empezar el año. Hoy, como digo, por una serie de casualidades, estaba hablando con mi hijo mayor, con Héctor, de sus trabajos del colegio, de las cosas que tenía que hacer, de las tareas que tenía que realizar. Y estábamos hablando de cuál podría ser la mejor forma de no olvidar esas tareas o de asegurarnos de que esas tareas se llevaban a cabo. A mí me ha venido a la mente una frase que me dice mi padre, me decía antes, mi padre sigue vivo, no os preocupéis por eso, pero bueno, ahora ya no hablo con él con tanta asiduidad ni de eso, pero cuando era pequeño, pues estuve trabajando en su taller mecánico en verano para sacarme dinero para comprarme una bicicleta, para hacer viajes, cosas así. Entonces, como digo, desde que tenía 14 años, trabajaba los veranos en el taller de mi padre y había normalmente siempre que nos encargaba una tarea, cualquiera de los que estábamos trabajando allí, lo que nos decía era que nos acostumbrásemos a apuntarlo. De hecho, todos teníamos que tener justo al lado de nuestro puesto de trabajo, teníamos que tener una libreta y un lápiz donde apuntar las cosas. Y recuerdo que cuando mi padre a lo mejor nos encargaba algún trabajo, me decía, Carlos, tienes que hacer no sé qué. Y yo le decía, vale. Y sí, él siempre me decía, pero apúntalo. Y yo le decía, no te preocupes, sí, me acuerdo. Él siempre me decía, vale, te vas a acordar, pero por favor, apúntalo. Y yo le decía, no te preocupes, si no necesito apuntarlo, si me voy a acordar. La frase que solía repetirme y que esta mañana le he dicho yo a mi propio hijo era, no quiero que lo apuntes para que te acuerdes, quiero que lo apuntes para que no te olvides. Esta mañana se lo estaba comentando a Héctor, como os digo, y me ha venido a la cabeza una serie de artículos sobre neurociencia y sobre cómo, sabéis que a mí me encanta todo el tema de la neurobiología y de cómo los recuerdos y de cómo el cerebro funciona interiormente. Y como digo, me ha venido a la cabeza una serie de artículos que he leído estas Navidades en los cuales se hablaba precisamente de esto, ¿no? De que el recuerdo, aunque a priori nos parece exactamente la misma formulación, el recuerdo es una tarea activa que realiza el cerebro, es decir, el cerebro tiene que querer recordar. Entonces, normalmente eso lo hacemos de forma subconsciente por algún tipo de señalización o algún tipo de circunstancia externa, es decir, vemos algo, oímos algo, tocamos algo, olemos algo que nos hace recordar. Pero se trata de una acción, no diríamos que consciente, pero sí al menos activa y voluntaria. Es decir, el cerebro tiene que querer recordar. Por otro lado, y tal y como nos explica todos los sistemas de productividad basados en neurobiología, el tema de recordar, como digo, que es un proceso activo, está bastante desligado del tema de no olvidar. Al final, el no olvidar, lo que nosotros queremos es que de alguna manera algo se quede grabado en nuestro cerebro para en el momento en el que nosotros queramos acceder a ese recuerdo podamos hacerlo. Es decir, por así decirlo, el recordar sería el pintar en un lienzo o el tomar una fotografía porque no queremos que ese momento, que esa situación se nos olvide. En cambio, cuando luego queremos recordar, se trata de un proceso activo, tenemos que querer hacerlo. Como digo, y después de
casi 30 años, he aprendido que la frase de mi padre tenía todo el sentido. Es decir, nosotros no tenemos que apuntar las cosas para acordarnos de hacerlas. Tenemos que apuntarlas para no olvidarlas. Y luego, en el momento que queramos hacerlo, como dice David Allen, cuando queramos recuperar esa información, que esa información esté lo más intacta posible para poder actuar sobre ella. Siento el sonido, estoy grabando en el coche además con el micro del propio teléfono móvil, con lo cual no sé qué tal se oirá, pero no quería dejaros sin esta pequeña reflexión que me ha hecho mucha gracia y que, como digo, he compartido con mi hijo esta misma mañana cuando íbamos camino al colegio. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escuchar Vendedor Profesional y hasta el próximo programa.